Muy bien, hermanos, llegamos al último capítulo de Hebreos. Hebreos ha sido un libro denso, ¿verdad? Un libro denso durante estos 12 capítulos primeros que hemos visto y trabajado, donde hay mucha base doctrinal, donde hay mucha enseñanza que conecta con el Antiguo Testamento. Pero justo ahora llegamos al capítulo 13 y si abrís vuestras Biblias podéis ver que este capítulo es un capítulo muy práctico. Parece un gran contraste. Después de un estudio tan profundo de los capítulos 12 primeros, llegamos al 13 y parecería un capítulo fuera de lugar. Algunos han cuestionado esto en la historia, algunos han pensado que el capítulo 13 fue de alguna forma añadido a los 12, pero no formó parte de la misma epístola. Algunos en especial han visto que si bien se cuestiona que los primeros 12 capítulos de este libro sea dudosa el asignarlo al apóstol Pablo como el autor, sabéis que habéis oído diferentes versiones desde este púlpito, algunos defensores de que sí es Pablo, Abel el domingo pasado nos decía que él pensaba que no. Algunos han dicho que este capítulo 13 sí que tiene muchas características del apóstol Pablo, con lo cual parecería que como si los 12 hubieran sido de otro autor cercano al apóstol Pablo, sin duda alguna, y el 13 fuera de él. En fin, son cosas que no podemos resolver nosotros. Y lo que sí vamos a aceptar, o hermanos debemos aceptar, es que este libro, esta epístola, estos 13 capítulos, entendemos que son inspirados por Dios y útiles para nuestra vida. Aunque el 13 sea más práctico, de alguna forma tampoco está totalmente desconectado. Una primera conexión que podemos hacer tiene que ver con la lección con la que Abel cerró el domingo pasado. No sé si os acordáis. El domingo pasado él nos mencionó una palabra importante que es temor, que es un tema que está ahí de fondo durante los primeros capítulos, el temor de Dios, el temor hacia Dios. Y Abel nos explicaba que ante el temor hay dos tipos de reacciones. En la vida cotidiana, frente al miedo, al temor, hay dos reacciones. Una muy habitual es paralizarse, ¿no? Te bloqueas, no sabes qué hacer, si para allá, si para aquí, y te bloqueas. La otra, más típica a lo mejor, ¿no? Es escapar. Ante algo que te produce un miedo, huyes, ¿no? Te pones las pilas y te activas. Y Abel nos explicaba que el temor que aparece en este libro, en este versículos últimos del capítulo 12, es un temor que no está ligado tanto a la parálisis, al bloquearse, sino que es un temor que nos prepara para actuar. En ese sentido digo que el capítulo 13 viene al pelo, porque acabamos de ver que debemos temer a Dios, pero no un temor para quedarte así bloqueado y con miedo y terror frente a Él, sino que es un temor que nos lleva a ponernos a hacer algo. ¿Y lo qué? Pues justamente el capítulo 13 nos va a definir lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que Dios pide que sea la respuesta del hombre y de la mujer, entendiendo quién es Dios y que debe ser respetado y debe ser temido? Pues en esta dimensión práctica entramos en el capítulo 13. Estamos observando la carrera cristiana. Todos los cristianos, todas las personas que en un momento han decidido de una forma no presionada, sino de una forma voluntaria, de una forma con convicción, seguir a Jesús, porque han sido presionados, han quedado en el camino, como en los tiempos de Jesús, los que han sido por una presión del momento emocional o de sus colegas o sus compañeros o familiares que creyeron y yo también voy a creer, han quedado en el camino. El que llega hasta el final es aquel que toma la decisión de seguir a Jesús con convicción personal firme. Cueste lo que cueste, porque va a costar. Entonces, los que hemos tenido el pistoletazo de salida en la carrera cristiana, puestos los ojos en Jesús, somos llamados, como Hebreos nos cuenta, a seguir hasta la meta, hasta el final. Por eso, el capítulo 13 empieza con una palabra, no sé si viene en la pantalla, si quieres poner el texto, Hebreos 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal. La primera palabra es permanecer, que es una palabra que, por supuesto, nos conecta con todo lo que hemos estado viendo en este capítulo de Hebreos. No vale empezar la carrera si no llegas hasta el final. Hay que perseverar hasta el final. Permanecer es seguir, es continuar con constancia lo que se ha empezado. Un día tú y yo empezamos una carrera, la carrera cristiana, si así lo has decidido, si así ha sido. Y aquí lo que dice es, sigue con constancia lo que has empezado hasta el final.
permanezca, continúa con constancia lo que has empezado, y lo que nos dicen lo que hemos de permanecer es en Filadelfia. Filadelfia es un tipo de amor. Sabéis que en la Escritura hay muchas palabras para amor, un amor relacionado con Dios mismo, el amor más puro, que es el amor ágape, el amor eros, el amor sexual, el amor filial, en términos más de familia y de amistad, más de amistad. Y aquí tenemos el amor fraternal, Filadelfia, que significa, la palabra Filadelfia, filos viene de amar, de afecto, y adelfos viene de hermano. Así que amor fraternal es amor entre hermanos. Y estamos hablando en el contexto de la epístola, hermanos en la fe. Permanecer en el amor fraternal. Ahora, el amor no es válido, no es real, si no hay una demostración práctica del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Alguien te puede decir que te ama mucho, pero de verdad si no te lo demuestra, algo ahí es incoherente. Algo allí falla. Y nuestro amor hacia los hermanos, el amor fraternal, si es real, tiene que haber demostraciones. Estos primeros 6 versículos, que son los que trataremos en esta mañana, nos habla de 4 demostraciones prácticas, 4 aplicaciones prácticas del amor que vamos a repasar. Cada una de ellas las he identificado con una palabra para que nos sirva para memorizar o para acercarnos al texto. La primera palabra es hospitalidad. La segunda palabra es misericordia. La tercera palabra es fidelidad. Y la cuarta palabra es contentamiento. 4 palabras que van a suponer 4 aplicaciones prácticas del amor, de permanecer en el amor fraternal. Voy a también pediros vuestra colaboración en estos momentos, voy a pedir vuestra participación con alguna pregunta que os quiero hacer, y voy a dividir también, os voy a dividir en 4 grupos para preguntaros, y cada grupo va a estar representando alguna de estas cuestiones o palabras. El primer grupo partirá de Rubén y vamos a finalizarlo en Manolo y Pepi y Miguel. Este es el grupo número 1, que es el grupo de la hospitalidad. Este es vuestro grupo, grupo de hospitalarios, ¿de acuerdo? El grupo número 2 va desde Manolo y Pepi para atrás, desde Fran y su mujer hacia atrás, hacia nuestros hermanos rumanos, y sois el grupo de la misericordia. Es un buen grupo, ¿verdad? Grupo de misericordia. El grupo número 3, entonces, vamos a partir ahora de atrás para adelante, aquel sector de allí atrás, desde Isaac y Mara hasta Lito, es el grupo número 3 y sois el grupo de la fidelidad. Y el grupo número 4 es este sector de aquí, desde Félix y Raquel hasta Rubén, y sois el grupo del contentamiento. Tenemos ya 4 grupos en esta mañana para trabajar estas 4 ideas. Primer grupo de hospitalidad. Tengo 3 preguntas para vosotros. Primera pregunta, ¿qué significa para vosotros la hospitalidad? ¿Qué significa la hospitalidad para vosotros? Muy bien. ¿Habéis escuchado? Vamos a hablar fuerte. Cuando coges a alguien en casa y le invitas a comer a cenar. Eso me suena a hospitalidad. Bien. ¿Qué más? Si hay una persona necesitada y tú la puedes ayudar, pues ayudarla. Ayudar a una persona necesitada. Muy bien. Una de las condiciones imprescindibles del cristiano. Aparte de sobrio, prudente, hospedador. Precisamente por eso, porque hospedando con ese desinterés, aquí nos dice que podemos estar hospedando ángeles. Muy bien, perfecto. Característica del cristiano, como entre otras, el ser hospedador. La segunda pregunta es cómo se practica, ya me lo estáis diciendo. Entonces la tercera, ¿qué inconvenientes o obstáculos observáis en la actualidad para practicar la hospitalidad? Porque vamos a ver que esto ha ido en detrimento. La hospitalidad hace un tiempo, ahora era mucho más practicada.
aquí estamos yendo para atrás. No sé si pensáis lo mismo que yo, pero me parece que salta a la vista. Antiguamente yo pienso en mi infancia y pienso cómo funcionábamos los creyentes hace 20, 30 años, 40 años, y la hospitalidad era una característica justo del cristiano, de la iglesia. Hoy, no sé, como dice Keila, ¿a cuántos invitamos a comer y cenar a casa habitualmente, abriendo nuestras puertas? ¿A cuántos necesitados le abrimos nuestras puertas, les ofrecemos ayuda? Entonces yo os pregunto a este grupo, ¿qué obstáculos observáis en la actualidad para ser hospitalarios como deberíamos? ¿Observáis alguno? La desconfianza en la sociedad en la que vivimos. Perfecto, que antes quizás había más confianza, las puertas estaban más abiertas sin problema, hoy hay más desconfianza, hay más temor, más miedo. ¿Qué más? El ritmo de vida laboral que hay, que normalmente antes hoy en día trabajamos todos solamente, antiguamente solo el hombre. Ajá. Socialmente es muy distinto. El cambio social, exactamente. Muy bien, también, otra buena razón. ¿Alguna más? No oyéis atrás, individualismo, dice, que nos caracteriza en la sociedad que estamos. Ok, bien, buena reflexión. Grupo de misericordia, misericordiosos, ahí atrás. A vosotros voy a preguntar una cuestión. El texto dice, en especial, misericordia no aparece en el texto. Es una palabra que yo he utilizado porque creo que puede resumir la idea que dice aquí. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Mi pregunta para vosotros es, ¿quiénes son los presos y los maltratados que menciona este texto? ¿Qué os parece? ¿A qué se refiere con presos y maltratados en este texto? ¿Alguna idea tenéis? Cristianos perseguidos, dice Frank. Muy bien. ¿Has estudiado tú el texto ese? Un poco, ¿eh? Se nota. Cristianos perseguidos, muy bien. ¿Alguna otra? Ajá. Ajá. ¿Ya? Muy bien. Gracias. ¿Por qué nos cuesta tener misericordia, hermanos? Porque, bueno, algunos son misericordiosos, algunos sois, pero también este es otro aspecto que nos cuesta en la vida cristiana, acordarnos de estas personas, de la gente maltratada, de la gente presa, de la gente que está sufriendo. ¿Tenéis alguna razón por qué nos cuesta eso, ser misericordiosos? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias Isabel, sí, sí. Claro, muy bien. Claro. Claro. Muy bien. ¿Alguna otra idea, aportación? Grupo número 3, de fieles. También he usado la palabra fidelidad, que el texto no menciona fidelidad, pero está hablando del matrimonio, de la relación matrimonial. Y dice en especial, dice el texto, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que, bueno, mi pregunta para el grupo de ahí atrás, por favor, sería, ¿qué significa un matrimonio honroso? En vuestra opinión, ¿qué significa un matrimonio honroso? Que sea honroso el matrimonio, ¿qué puede querer decir eso? ¿Tenéis alguna idea?
No fallarle a la pareja, bueno, en todos los sentidos. Fiel al compromiso que has adquirido, muy bien. ¿Por qué nos cuesta eso también? ¿Por qué tantas parejas hoy en día se rompen? ¿Por qué hay tanta infidelidad? Que es altísima la tasa de infidelidad, altísima. Altísima. ¿Qué está pasando? Tenéis, seguro que tenéis algunas ideas. ¿Por qué está costando ser fieles, darle esa honra al matrimonio como Dios quiere que se le dé? ¿Alguna idea? Falta temor de Dios, ¿vale? Respeto. Bien. Eso, más importante lo que siento, ahora siento, entonces estoy, ya no siento, ya le dejo, más que al compromiso, más que a ese temor de Dios y de la decisión de haber decidido amar a una persona, ¿no? Bueno, grupo número 4. Pues puse una palabra un poco rara, contentamiento, ¿no? Porque viene en el texto, esa sí que viene en el tiempo. Se refiere, pues como veis, el texto dice que hay que estar contentos con lo que tenemos. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora yo os pregunto a vosotros, ¿por qué nos cuesta conformarnos? ¿Por qué nos cuesta estar contentos si normalmente hay quien sí se adapta y se conforma, pero en la sociedad normalmente hay este impulso a querer tener más, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta conformarnos? ¿Alguna idea? Por egoísmo. Por egoísmo, número 1, exactamente. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Y por qué no lo hacemos, Raquel, eso? ¿Por qué no se hace? Desobediencia. Sí. ¿Alguna otra razón? Yo te parece que quieres decir algo. Por avaricia, sí. Que la avaricia muchas veces está en nuestras vidas. ¿Qué ideas son las que nos empujan a querer tener más? ¿Qué ideas nos empujan a querer tener más? Es decir, esto de querer tener más proviene de unas ideas que fácilmente se nos meten. ¿Detectáis algunas ideas que están ahí que te empujan a querer tener más? Querer ser más que el otro. Uh-huh. ¿Qué más? Ahí tenemos del grupo de misericordia que quiere cambiarse de grupo. Bien, gracias Isabel, está bien. Muy bien. ¿Alguna idea más? Pensar... Sí, correcto. Correcto, eso es lo que dice la Escritura. Ahora, en la situación actual, vamos a situarnos hoy, cómo está el mundo, cómo está la sociedad. ¿Hay alguna idea que nos puede empujar a querer tener más por cómo están las cosas? Eso desde siempre, el egoísmo está con nosotros desde siempre. ¿Hay algo del día? ¿Ahora más? ¿Envidias? Bueno, voy a seguir tirando yo porque si no nos echamos aquí toda la mañana participando. Vamos al texto bíblico, grupo de hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hospitalidad significa, ¿sabe qué significa esa palabra? Significa amor a los extraños. Hospitalidad significa afecto o amor a los extraños. Es una palabra que viene del latín también, que significa recibir al extraño como un invitado. La palabra hospitalidad, como bien veis en la raíz ya en el castellano, pero también en la raíz original latina, está relacionada con hospital y está relacionada con hostal. Así que podéis hacer una combinación. Hospital, recibes a la gente para curar, para ayudar. Hostal, le acomodas para que pase la noche, para que esté bien cómodo. De ahí viene
se deriva y está relacionada la palabra hospitalidad, que tiene que ver entonces con un anfitrión, una persona que da la bienvenida y responde a las necesidades de otras personas que se encuentran temporalmente fuera de sus hogares. Y aquí nos dice no olvidarse. Quizás ha pasado esto, hermano, hermana, que antiguamente tenían esto más presente y hoy nos olvidamos. Y Pablo inspirado, el autor inspirado por Dios, recuerda, no os olvidéis de practicar esto, no os olvidéis de la hospitalidad. Ya digo, creo que fue una práctica muy extendida por mucho tiempo. Seguro que muchos que estáis aquí presentes en vuestras casas ha pasado muchas personas y han dormido muchas personas y habéis dado de comer a muchas personas, pero la realidad es que en la actualidad, en nuestras casas, principalmente entran nuestras familias y algunas amistades de confianza. ¿Sí o no? Más o menos. Puede haber alguna excepción aquí presente hoy, pero esta es la tónica actual. Hemos perdido en esto, hemos olvidado la hospitalidad. ¿De qué manera podríamos recuperar la hospitalidad hoy que estamos en otro tiempo? ¿Qué obstáculos hay para salvar, o qué hay que salvar para correr bien en la carrera cristiana, para practicar el amor fraternal en este área, en el área de la hospitalidad? La hospitalidad, hermano, hermana, trae bendiciones. La expresión de que hospedaron ángeles, aunque es una expresión literal, porque así ha pasado, Gedeón en Jueces capítulo 6, Abraham, Génesis 18, y Lot, Génesis 19, hospedaron ángeles, estos hermanos, estos creyentes, sin saberlo, hospedaron a personas desconocidas, que esta es la idea del texto. Hermano, hermana, no es hospedar a alguien porque le conoces bien. La idea del texto es estar dispuesto a hospedar a alguien que no conoces. Y de ahí la bendición que Dios puede traerte, y le trajo a estos hermanos de que eran ángeles. No quiere decir que va a traer ángeles a nuestras casas, o a lo mejor sí, pero sí bendición. Y de hecho creo que los que hemos practicado y vivido este tema de la hospitalidad en casa, pues sabemos la bendición que trae. Las personas se sienten agradecidas, son bendecidas, y tú te sientes contento de abrir tu hogar y poner lo que Dios te da al servicio de los demás. Ahora dice David Burt, en su comentario de Hebreos, dice: estos no son actos sociales con los amigos, sino es atender a las necesidades del forastero. Y en aquel contexto, y quizás por eso Frank hizo su comentario, porque habrá estudiado ese contexto, en el contexto de cuando se escribe Hebreos hay muchos refugiados cristianos por causa de la persecución. Este es el contexto. Muchos refugiados cristianos por causa de la persecución. Tenían que ser acogidos en casas. ¿Y en qué casas iban a ser? Aunque no les conocieran, los creyentes abrían sus casas a otros creyentes que estaban escapando por ser perseguidos. Las posadas no eran buenos lugares. Las posadas en aquel momento, según cuenta la historia, yo no lo sé, lo he leído, eran como burdeles. Eran muy caras además y estaban muy sucias. No era un lugar, estaban en condiciones penosas. Por eso el apóstol Pablo, Romanos 12 y Pedro, en 1 Pedro 4, elevan la hospitalidad como uno de los valores, como dijo Miguel, cristianos importantes. 1 Timoteo y Tito dice que los ancianos, tomemos nota, los primeros en ser caracterizados por hospedar en nuestras casas, ser hospedadores, aptos para enseñar, etcétera, etcétera, y hospedadores. Y, por ende, los ancianos y toda la Iglesia. También en otros libros, y ahora no nos vamos a parar en detalle porque ya sería un tema monotema en la hospitalidad, el apóstol Juan y el apóstol Pablo hablan de tener precauciones porque hay personas que abusan de la generosidad de los demás. Y eso también lo habremos podido ver. Así que hospedadores sí, hospitalarios sí, esforcémonos por abrir nuestras casas, las casas nuestras son de Dios, los bienes que tú tienes son de Dios, el alimento, el vestido es de Dios, pongámoslo delante de Él, estemos dispuestos a veces a arriesgar a alguien que no conozcamos, poniéndolo delante de Dios, pero también la prudencia, porque hay personas que pronto también se conocen y terminan abusando de esa generosidad de algunas personas. Por eso creo que la Escritura es muy sabia y también nos dice ser también inteligentes. Es
Es decir, personas que abusan, no. Y Tesalonicenses dice, mira, cada uno que gane su pan, nada de ociosos, y que vienen a las casas a comer a la una, a comer a otra, y no se esfuerzan por buscar trabajo. No, analicemos, y hospedar sí, pero también con sabiduría. Grupo de misericordiosos. He llamado misericordia, ya digo, aunque el texto no lo menciona, porque la misericordia viene de la palabra misericordis, miseria y corazón, y quiere decir misericordia, tener un corazón, diríamos hoy, solidario con aquellos que tienen necesidad. Misericordia es ser compasivos y tener un corazón inclinado hacia las miserias, hacia las calamidades, hacia las necesidades de los demás. Y en especial aquí se nos habla de personas muy necesitadas, personas sufriendo, personas solas. Quizás puede ser, como decíais, alguna sufriendo por justicia, porque tiene que pasar por eso porque ha hecho algo mal. Pero en especial en este texto, si nos ponemos en el contexto más cercano, a los que son llamados, de los que debemos acordarnos, presos y maltratados, en el contexto nos hace pensar principalmente en aquellos que están por causas injustas y sobre todo por causa del Evangelio. Hebreos 10, 32 al 34 dice: recordad días pasados, soportasteis gran lucha de padecimientos, tuvisteis compasión de los prisioneros. Es decir, está hablando de gente sufriendo, presa y maltratada por causa del Evangelio. Así que esta es la primera prioridad. No quiere decir que no atendamos otros y nos acordemos de otros, pero esta es la prioridad, que en la actualidad todavía, como sabemos, existen personas en esta situación. Mirad cómo empieza, acordaos. ¿Cómo empezó el tema de la hospitalidad? No os olvidéis. ¿Qué pasará? Qué fácil es que por un tiempo nos acordemos de ciertas cosas y tengamos sensibilidad, pero va pasando el tiempo y nos olvidamos. Yo recuerdo en algún momento que hicimos aquí en la iglesia varias personas os comprometisteis a escribir cartas a presos por causa del Evangelio que nos planteaban el ministerio de Puertas Abiertas. Era un ministerio que trabajaba con gente perseguida en las cárceles y varios de vosotros les escribisteis una carta y se la enviasteis. Fue una iniciativa bonita, fue buena vuestra colaboración para hacerlo, pero ahí quedó, una experiencia de un mes y ya está. Es fácil hacer algo, pero olvidarse, ser constantes, y por eso dice acordaros. Hay muchas pérdidas de memoria. Es fácil olvidarse de los demás que sufren. Presos y maltratados. Y la clave con los presos y los maltratados para ayudarles y con los que sufren es una palabra que está de moda hoy, bastante la habréis oído, que es la empatía, que quiere decir sentir al lado, sentir dentro de la otra persona, es ponerse en la piel del otro. Claro, es la manera de poder identificarte con algo. Si lo ves en la distancia es difícil. Si es una experiencia que tú has vivido, te es muy fácil ponerte en la piel, ¿verdad? Si tú has sufrido persecución en algún momento, como a alguna persona aquí presente le ha pasado, cuando oyes de alguien que está siendo perseguido, te vienen recuerdos y ya sientes una compasión que te sale. Ahora, si nunca has sido perseguido por causa del Evangelio, has tenido una vida pues más cómoda, más tranquila, hay que hacer mucho más esfuerzo para meterte en la piel de aquellos que están arriesgando su vida por causa del Evangelio y que están metidos en una cárcel, en una prisión, de manera injusta por su fe. ¿Qué podemos hacer? Pues cuando queremos comprender el sufrimiento de alguien que está pasando por algo que tú no has pasado, lo que necesitamos hacer es pasar mucho tiempo escuchando a esa persona y que nos cuente cómo se siente, cómo lo vive, le escuchas, le observas y de alguna forma en ese acercamiento, aunque tú no lo hayas sentido dentro de ti y en tu propia experiencia, te permite acercarte a la persona y te permite tener un poco de comprensión. Nunca pienses que vas a saber lo que se siente, pero sí te puedes acercar a ese sentimiento. Así que hemos de observar, acercarnos y escuchar. Hay publicaciones que nos hablan de nuestros hermanos que sufren. Hay publicaciones que son historias por internet y hay algunos boletines que te pueden llegar a casa y tú puedes leer, tal hermano que se llama tal, le pasó esta situación, le pusieron en la cárcel, están luchando por esto, tiene tantos hijos, y cuando tú lees de esto, empiezas a acercarte a esta situación. Cuando vemos estos reportajes de televisión que nos hacen sacar un poquito la lágrima,
lo que buscan es esto, es que tú te metas en esta realidad y sientas compasión y veas la cruda realidad que algunas personas están viviendo. Entonces necesitamos ver, escuchar, observar. A veces también algunos recomiendan equiparar, aunque nunca es igual, pensar en tu experiencia. Si tú nunca has estado en la cárcel ni has sido maltratado, pero a lo mejor has tenido algo que te ha producido un gran sufrimiento en tu experiencia. Y a veces decir, pues mira, ellos no es que estén sufriendo lo mismo que tú, porque son sufrimientos distintos y experiencias distintas, pero a lo mejor si tú piensas en cuánto has sufrido por eso y te imaginas que es probable que esas personas allí, abandonadas, maltratadas, solas, tratadas injustamente, están sufriendo como tú sufriste o más, despierte también en ti esa empatía. Por eso dice el texto, vosotros que estáis en el cuerpo. ¿Qué nos quiere decir eso? Quiere decir, vosotros que tenéis un cuerpo como tienen ellos, un cuerpo que también siente, que también sufre, que también padece. Acordaos de ellos, que vosotros también sois seres humanos, que tenéis un cuerpo y también sabéis que se sufre y probablemente habréis sufrido. Vosotros mismos, juntamente con ellos, dice el texto. Así que, hermanos, ¿cómo podemos hacerlo? Pues quiero animaros a leer más, a escribir, a orar, a agradecer, a mostrar el amor fraternal, a dar hospitalidad. Esto es una manera de acordarnos de estas personas. ¿Os acordáis el domingo pasado? Una persona dio su testimonio aquí, John, este hombre de Ghana. Y justamente ha sido un hombre que de manera injusta fue metido en la cárcel. No fue por su fe en este caso, fue porque le hicieron una jugada y él cayó. Tampoco su vida andaba muy ordenada, es verdad, pero estaba allí de manera injusta en cuanto a lo que le estaban acusando. Y en medio de la cárcel le llegó el Evangelio. El coro gospel llegó, se le anunció el Evangelio, él acogió el Evangelio, ya tenía cierto temor de Dios, pero hubo una persona que tomó contacto con él. Y hubo una persona que sin conocerle mucho, porque podías pensar que si es verdad o no es verdad lo que te cuenta, si es verdad que es culpable, si no lo es, qué habrá hecho. Cuando él tuvo unos días de permiso, abrió su casa para que él fuera a su casa. No le conocían de nada, de hecho en casa hubo tensiones, no todos en casa veían cómo metes a esta persona en casa. Pero ella sintió esto del Señor, fue hospitalaria y se acordó de los presos. De una manera muy práctica, abrió su casa y le recibió, y hoy, para este chico que estuvo aquí, esta mujer es como su madre, porque encontró una familia que siente como su familia, como si fuera de carne, y por supuesto, pues una familia espiritual. Y se le dio casa, en ese caso se le pudo y se le dio trabajo cuando salió de la cárcel, y hoy pues es el testimonio que habéis escuchado el domingo pasado. Algo se podrá hacer, Dios quizás nos ponga ocasiones en nuestra vida. Acordaos, hermanos de misericordia, acordaos de los presos y maltratados, acordaos de los que sufren. Grupo número 3, la fidelidad. He llamado también fidelidad porque está en ese contexto del matrimonio donde dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso quiere decir precioso, valioso. Cuando dice honroso sea el matrimonio, es que el matrimonio debe ser respetado y tenido como algo de alta estima. O sea, no como algo tomado a la ligera. La decisión de que un hombre y una mujer decidan casarse y formar un matrimonio es algo de mucho valor, es algo que debemos de cuidar muy en especial. Honroso sea en todos, y en especial, obviamente, el lecho sin mancilla. Es decir, ya acercándonos a esa relación más íntima en el matrimonio, sin mancha, con pureza, sin algo de qué avergonzarse, sin algo de qué sentirse culpable. Que haya tal pureza en tu relación con tu marido, con tu mujer, que haya tal pureza que no haya nada de qué avergonzarte. Que no haya nada que si saliera a la luz de un pensamiento que hay en tu cabeza, de alguna conducta, que no haya nada que si saliera a la luz tú dijeres: de esto me avergüenzo, de esto me siento culpable porque es algo que está mal hecho, porque mancha mi matrimonio. Así que honrar el matrimonio es lo que nos dice. Por contraste, lo que deshonra el matrimonio y lo que lo mancha es la fornicación
y el adulterio. Dos palabras muy ligadas entre sí, con un pequeño matiz entre ellas. Fornicación normalmente está ligado a las relaciones extramatrimoniales, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Normalmente está relacionado con personas no casadas, pero no siempre es así. También se puede entender fornicación en el contexto del matrimonio, que en este caso pues adopta normalmente el término de adulterio. Las relaciones sexuales con una persona fuera del matrimonio, con una tercera persona, esto es adulterio que deshonra y mancha el matrimonio. La palabra fornicación es porneia y tiene que ver con algo que hace muchísimo daño a los matrimonios, como es la pornografía. La misma palabra pornografía viene de fornicación y es una de las cosas que potencia los pecados sexuales en los solteros, solteras y en los casados. Adulterio, como digo, en el contexto también de las enseñanzas de Jesús, va más allá de la relación física, de la relación sexual. A veces pensamos que adulterio solo es si mi mujer, mi marido, se acuesta con otro hombre, otra mujer. Bíblicamente, Jesús nos ha enseñado que adulterio se encuentra el adulterio en la codicia, en la lujuria, en la imaginación. Así que no es tan difícil adulterar, hermano, hermana. Y eso se encuentra ya en tu cabeza, en mi deseo, que puede surgir en algún momento y que he de tomar medidas, pero puede surgir en algún momento. Si un hombre mira a una mujer para desearla y no es la suya, peca. Codicia esta mujer, es como si se hubiera acostado con ella. Así de radical, como sabéis, es el Señor Jesús. Así que, hermanos, cuidado con las formas sutiles de caer en estos pecados que manchan el matrimonio. Cuidado con Internet. Quizás las generaciones ya, los que estáis aquí, ya mayores de los 60, algunos habéis sido valientes y os habéis actualizado en la tecnología, pero muchos de ordenadores no queréis saber. Bueno, Dios os protege. Para los que estáis por debajo de eso, los que nos ha llegado toda la tecnología y los jóvenes de ahora, Internet es maravilloso, pero Internet es un arma que destruye personas y familias y matrimonios. No es difícil que en Internet nos salten, sin buscarlo, páginas pornográficas. Es decir, que tú estás buscando en Internet una cosa de naturaleza maravillosa o un estudio como yo he hecho para buscar algún origen etimológico de una palabra o lo que sea, estás ahí buscando y es fenomenal, pero de repente te salta aquí una ventana y pone, ¿quieres contactar conmigo? Y una chica enseñando varias partes de su cuerpo. Y imaginaros que entra mi esposa y de repente se acercan al ordenador en el momento en que salta una de esas ventanas. Hay algunos ordenadores que pueden ponerse filtros para esto, para evitarlo, pero aún así, alguna vez entras en una página que te engañan, que te hacen pensar que es de una cosa y luego resulta que es de otra. Hermano, hermana, hay que tener mucho dominio propio, porque tenemos necesidades, porque tenemos una carne, porque tenemos unas inclinaciones que nos ha dado Dios, pero que deben ser satisfechas con nuestro marido, con nuestra mujer, y no con otra, ni con otro. Y no hace falta que te acuestes ni que llames por teléfono a aquel contacto que saltó en tu ordenador. Solamente con el hecho de que te quedes un buen ratito mirando y cliques un poquito más y estés mirando, ya estás dando paso a un adulterio en tu corazón y en tu cabeza. Así que tenemos que tener mucho cuidado con Internet, cuidado con nuestra mente, cuidado con el corazón que va cediendo poco a poco. Y esto es otro peligro, porque hay cosas que saltan muy a la vista, pero hay otras que son muy paulatinas. Son miles y miles de casos de hombres o mujeres que terminan siendo infieles a sus parejas porque se han enamorado poco a poco de alguien con quien tuvieron un trato cotidiano, continuo, en el contexto, por ejemplo, laboral. Es que, hermanos, pasamos más tiempo, los que trabajamos en activo ahora y los que habéis trabajado, pasamos más tiempo con nuestros compañeros y compañeras de trabajo que con nuestros maridos y esposas. Bueno, descontando la noche, estamos durmiendo. Pero son muchas horas del día en contacto con otras personas y o tienen las ideas claras, o cuando tú empiezas a detectar que hay un pequeño sentimiento que empieza a surgir por ahí, pones medidas rápidamente y distancias y hablas con tu marido, con tu mujer para decir, me ha pasado esto, vamos a cortar esto no puede ir adelante, o eso, que empieza siendo una cosa así, se convierte así y termina donde termina. Cuidado entonces con estas cosas.
Y también cuidado, hermano, hermana, con las infidelidades sin ser con personas. Hay infidelidades en los matrimonios que no son con personas, son con cosas, son con hobbies, donde pasas mucho tiempo, tu energía, se va tu dinero, se va todo tu cariño, se va para ese hobby, ese entretenimiento, y tu mujer, tu marido, queda en segundo plano, queda a un lado. De alguna forma no estás siendo fiel, no estás honrando y dándole importancia que tiene tu matrimonio. Así que chequemos que no haya algo en nuestra vida que no tenga un nombre de persona, pero sí que tenga otro nombre y otro color. La fidelidad en nuestro matrimonio es otra de las maneras de permanecer en el amor fraternal. 3 maneras hemos visto hasta ahora: ser hospitalarios, tener misericordia, acordarnos de los que sufren, ser fieles en nuestro matrimonio, honrando el matrimonio, honrando al Señor, y en cuarto y último lugar, y finalizamos, versículos 5 y 6, el contentamiento. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Contentamiento, pues como dice la palabra, no es difícil, esta no hay que explicarla mucho, es estar contento con lo que uno tiene, es estar satisfecho con lo que uno tiene. La avaricia es lo contrario. Por eso dice: cuidado, vuestras costumbres sin avaricia. La avaricia es el afán o el deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Y es un poquito diferente de la codicia. La codicia es también el afán excesivo de poseer algo, pero no hay ese énfasis en que quieras atesorarlo. Tú tienes mucho deseo de poseer algo o a alguien, lo quieres poseer, una vez lo posees, ya está. En la avaricia siempre hay una insatisfacción constante de querer poseer algo y atesorar, y tener más, y atesorar, y atesorar. Dice vuestras costumbres, pero en otra versión, en la versión de las Américas, dice vuestro carácter sea sin avaricia, porque la avaricia está muy relacionada no solamente con unas costumbres, unas conductas, sino con un carácter. Hay gente avariciosa, de carácter avaricioso. La avaricia está relacionada con unas costumbres que configuran un carácter que se caracteriza por querer más, por amar al dinero. En la versión de la palabra dice: cuidado con la fiebre del dinero, e incluye nuestra manera de vivir y de pensar. La avaricia siempre lleva a engaño. Yo os preguntaba, ¿qué ideas hay detrás de eso de querer tener más? Pues la idea de que si tengo más soy feliz, ¿o no nos transmiten esto? Y esta es una idea falsa. Hay gente que tiene mucho y es muy infeliz. Tener más no nos hace felices. Tú puedes tener mucho y administrarlo bien y disfrutar bien de la vida, pero tener poco y disfrutar también mucho de la vida. La avaricia lleva ideas de engaño, la avaricia lleva al egoísmo. La avaricia muestra una cosa muy grave, que es desconfianza en Dios e incredulidad. Por eso ahora se menciona aquí al final de este pasaje, fijaros que está relacionando la avaricia con creer en el Señor y que el Señor está contigo. Entonces, cuando tú no crees la presencia del Señor en tu vida, cuando eres incrédulo, entonces fácilmente uno cae en la avaricia. La alternativa a la avaricia es el contentamiento. Es un mensaje poco popular. Tranquilo, contento con lo que tienes, da gracias a Dios por lo que tienes. Eso implica el contentamiento. Doy gracias a Dios por lo que tengo, estoy contento con ello. Si me da más, genial, no pasa nada, tener mucho. Los ricos también pueden ser buenos, fieles creyentes a Dios, no pasa nada. Pero contento si tengo mucho o contento si tengo poco. He aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. ¿Os acordáis? El apóstol Pablo, Filipenses 4:11. El apóstol Pablo a Timoteo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Es que no hay razones para no estar contento con lo que tenemos, porque a día de hoy, gracias a Dios, sustento y abrigo todos lo tenemos. Dice Gary Collins en un comentario, Gary Collins es un psicólogo, en un comentario sobre el capítulo 13 de Hebreos, que para lograr el contentamiento hace falta, primero, saber que Dios está cerca, y es lo que Hebreos nos habla. Segundo,
tener una actitud de agradecimiento. Tercero, administrar bien el dinero. Tú vas a estar contento con lo que tienes y también eres buen administrador. En cuarto lugar, dando generosamente a los demás. Uno está contento con lo que tiene cuando da, pero cuando no das y aguantas y atesoras para ti, ay, es que yo necesito, es que yo primero, cuando uno se cierra en sí mismo, está más proclive a caer en la avaricia, en querer tener más y en no estar contento y satisfecho con lo que tiene. Así que saber que Dios está cerca, tener una actitud de agradecimiento, administrar bien el dinero y dar generosamente a los demás. Las citas del versículo 5 y 6 son citas inspiradas del Antiguo Testamento. La primera, no te dejaré ni te desampararé, seguro que a todos os ha sonado algo, ¿verdad? Normalmente hay al menos un par de pasajes, uno referido a Moisés mismo y otro a Josué, que es el más conocido quizás, en Deuteronomio 31, donde Josué tenía una gran inseguridad para afrontar un liderazgo, se le estaba planteando por delante ser el sucesor de Moisés, y allí Dios viene a él con estas palabras: tranquilo, confía, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo. Y estas palabras fueron palabras de confianza para él en un momento de inseguridad. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacer el hombre. Está inspirado en Salmos, Salmo 56 y Salmo 118, son palabras de David, que también, como sabemos, David con sus aventuras y desventuras, con sus momentos de tensión, de miedo, aferrarse a que el Señor está contigo, te ayuda, es algo que le ha sostenido y le ha ayudado a afrontar situaciones de peligro. No te dejaré ni te desampararé. Son dobles negaciones. No y no. Es decir, tranquilo. Está enfatizando esa misma idea de estar a nuestro lado. Ahora, yo os te preguntaba, hoy en día hay una situación complicada. Pienso que a veces la falta de contentamiento en nuestra vida puede venir dado por el miedo. Digo complicada porque estamos en un tiempo de crisis. Y entonces en un tiempo de crisis te cuesta más dar, porque dices, hay que guardar para uno. Nuestra economía está bajando, los números rojos. Primero yo. Entonces es una cuestión de miedo, de una situación que estamos viviendo, que nos puede hacer cerrarnos, ¿no? Hay que ganar más por si acaso. Ahora, quizás por eso dice el texto, y nos vale para hoy: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre o los hombres o las mujeres, los que sean responsables de la crisis. No temeré lo que pueda hacer el hombre, lo haga mal, lo haga bien. El creyente dice, ánimo, Dios está ahí, no te dejaré ni te desampararé, no tienes por qué temer. Ya, pero igual pierdo el trabajo. Mi jefa me despide, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Ah, no, pero este quiere arruinarme, me está apretando las clavijas, me han subido el precio del alquiler, los bancos me están persiguiendo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aunque alguien quiera arruinarme o enriquecerse a mi costa, que puede pasar, dice, el Señor es mi ayudador. Y dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa frase de Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se debe interpretar en el contexto de una situación difícil económica. Justo antes dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y finalmente, todo lo puedo en Cristo. Si se cierran puertas, se abrirán otras puertas. En Cristo me fortalece. El Señor es mi ayudador. Y mirad cómo dice el texto. Porque Él dijo, palabra de Dios, Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, versículo 6, nosotros podemos decir, el Señor es mi ayudador. Es decir, nosotros podemos decir algo porque Él lo dijo primero. Es la palabra de Dios. Por eso aquí se pone sobre la mesa nuestra confianza en Él. El contentarnos con lo que tenemos refleja que confías de verdad en el Señor. Porque Él ha dicho que no te dejaré ni te desampararé. Y tú y yo podemos decir, el Señor es mi ayudador, no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Esto es una cuestión de confianza, es una cuestión de fe, que no es ni más ni menos que el tema que se viene desarrollando en esta carta de Hebreos. La fe, la confianza en Dios. Concluimos. Entonces, al fin y al cabo, contar con la presencia de Dios
y su ayuda es la solución para conseguir el amor fraternal, mostrado en 4 puntos esta mañana. Hospitalidad, evitando el egoísmo. Misericordia, evitando la indiferencia. Fidelidad, evitando las tentaciones en el matrimonio. Contentamiento, evitando también tentaciones materiales de querer tener más. En esta mañana yo os animo a que escojáis una de estas 4 áreas. Hospitalidad, es decir, esto que hemos trabajado de la hospitalidad, acordarnos de presos maltratados, gente que sufre, la honra del matrimonio y mantenerlo limpio, y en cuarto lugar, contentarnos con lo que tenemos. Quiero pedir que cojáis una de estas áreas en la cual pensáis que estáis más defectuosos. Pensar en estas 4 y decir, de estas 4, Esteban, yo creo que esta a mí me está costando más, me está costando contentarme. O estoy teniendo algunas luchas en mi vida matrimonial, ciertas tentaciones, o estoy siendo súper olvidadizo con gente que sufre, solo veo mi sufrimiento y mi dolor en vez de acordarme de otra gente que está pasándolo mal. O a lo mejor hace mucho que no abro mi casa para recibir a gente, aunque le conozco o no le conozco. Piensa en una de estas áreas, selecciona una, porque igual mejorar en todas va a ser una meta muy grande. Piensa en una y piensa delante del Señor, ¿cómo podríamos mejorar? ¿Cómo podrías mejorar en ese área? ¿Hay algo que podrías hacer en estos días, durante este mes? Piensa en algo para poder mejorar y dar una respuesta a la palabra de Dios en esta mañana, porque la exhortación es, hermano, hermana, permanecer en el amor fraternal. Y eso no es nada teórico ni místico. Eso es algo tan práctico como lo que hemos visto en los 4 puntos en esta mañana. Pide ayuda al Señor para tomar decisiones concretas, pidamos ayuda para nuestra vida. Si quieres, cuando acabe la reunión, compártelo con un hermano. Quizás puedas hablar con un hermano o una hermana y decirle, oye, he estado pensando, yo voy a estar luchando por este punto que me veo más frágil. Compártelo, compartámoslo unos por otros y oremos unos por otros sobre esto. Os propongo ahora un minuto de oración individual y en silencio para que pidamos ayuda al Señor para dar pasos en ese área que hemos elegido y en el cual nos gustaría involucrarnos y mejorar para agradar al Señor y permanecer en el amor fraternal. Vamos a tener un minuto y que cada uno le exprese al Señor ayuda para lo que necesite.